En pleno corazón del Caribe, un líder revolucionario observa convencido de que la llama de su ideología puede encenderse más allá de las costas cubanas. Lo que muchos no saben es que, antes de que su influencia se hiciera evidente, ya había intentado clavar sus raíces en Venezuela a través de una operación cuidadosamente planeada, encubierta y con objetivos que iban mucho más allá de la ayuda fraternal. La Operación Simón Bolívar, un plan que mezcla romanticismo revolucionario, espionaje y una ambición política e imperial que amenaza con cambiar el rumbo de un país. Esto es Militorias, y así comenzamos. Desde que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, tras el triunfo de la revolución en 1959, la isla se ha convertido en un foco de irradiación ideológica hacia América Latina. Castro, que tiene ambiciones de un emperador, cree firmemente que el continente está listo para levantarse contra las oligarquías y lo que denomina el imperialismo yanqui. Y para ello, está dispuesto a llevar la lucha de guerrillas más allá de las costas cubanas. Venezuela vive una joven democracia bajo el gobierno de Raúl Leoni, quien asumió la presidencia en 1964 tras Rómulo Betancourt, pero esa democracia está lejos de ser pacífica. En las montañas del oriente y el occidente del país actúan movimientos guerrilleros como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, formadas por militantes comunistas que han roto con el sistema político. El gobierno de Leoni ha implementado una política de pacificación y represión simultánea, abriendo canales para la reincorporación de guerrilleros a la vida civil, pero golpear con dureza a quienes persistieran en la lucha armada. Para Fidel Castro, esta es una oportunidad y un desafío. Si logra reforzar las guerrillas venezolanas, no solo ganaría un aliado estratégico en Sudamérica, sino que abriría la puerta a un corredor revolucionario que conectara el Caribe con los Andes. Así se da inicio a la Operación Simón Bolívar. Esta operación no permite improvisaciones. En La Habana, el alto mando cubano diseña un esquema en 3 fases. Primero, introducir cuadros guerrilleros entrenados en Cuba, hombres curtidos en la Sierra Maestra o formados en campamentos militares, con experiencia en emboscadas, comunicaciones y sabotaje. En segunda instancia, introducir al país provisión de armas, municiones y equipos. Una parte sería transportada en embarcaciones pesqueras y otra infiltrada por vía aérea en pequeñas partidas. Y por último, el apoyo logístico a la FALN, reorganizando a los combatientes, instruyéndolos en tácticas más efectivas y reactivar frentes que estaban debilitados por la presión militar venezolana. La operación también contempla la creación de escuelas de cuadros dentro de Venezuela, con la idea de adoctrinar y preparar a jóvenes para prolongar el conflicto. El objetivo no es una victoria inmediata, sino encender un fuego constante y difícil de apagar. Finalmente, en una noche oscura del 17 de julio, una embarcación parte desde Santiago de Cuba con la bendición de Fidel Castro. Castro se despide de Lubin Petkov y Arnaldo Ochoa, quienes lideraran el grupo de guerrilleros que se infiltraran por la costa venezolana. La noche del 18 de julio, una embarcación con bandera pesquera se acerca a bordo, un grupo de hombres con uniforme civil, pero con entrenamiento militar evidente. Entre ellos hay veteranos cubanos y venezolanos que han estado meses en la isla recibiendo instrucción. El punto de entrada establecido es por las costas orientales del estado Falcón, cerca del límite con Yaracuy, entre Chichiriviche y Tucacas. La misión inicial es sencilla pero arriesgada: establecer contacto con la FALN, entregar material bélico y coordinar una ofensiva que mostrará al mundo que la guerrilla venezolana sigue viva y fuerte. En total, 14 guerrilleros altamente entrenados se dividen en 2 grupos para desembarcar desde 2 pequeñas lanchas en suelo venezolano. Todo esto mientras el barco que los trajo parte con rumbo de vuelta a Cuba.
Como estrategia, deciden volcar la primera lancha al llegar a la orilla para no ser descubiertos. Pero no les da el tiempo de hacer lo mismo con la segunda lancha, así que deciden dejarla a la intemperie y alejarse de inmediato para no ser detectados por la guardia costera. Los hombres optan por moverse de noche, guiados por vaquianos, evitando carreteras y poblados. Cada paso es vigilado por los ojos invisibles del ejército y la Guardia Nacional, que ya han recibido pistas sobre un posible desembarco. Tras haber investigado informes sobre una sospechosa lancha abandonada a orillas del mar, se da inicio al operativo de investigación y despliegue. En Caracas, el presidente Leoni es informado de movimientos sospechosos en el occidente. Los servicios de inteligencia detectan cambios en el patrón de actividad de la guerrilla, comunicaciones más disciplinadas, mejor armamento y la aparición de nuevos combatientes con acento extranjero. La prensa, sin detalles precisos, empieza a hablar de nueva sangre en las montañas. Mientras tanto, en los campamentos clandestinos, los recién llegados transmiten no solo conocimientos de combate, sino también la idea de que la lucha armada es inevitable y que Venezuela debe convertirse en otro foco de revolución continental. Se trazan como objetivo recorrer áreas de Yaracuy, Lara y Portuguesa en busca de guerrilleros dispersos para concentrarlos en Falcón. Ese es el objetivo de Petkov: agrupar a todos los dispersos y formar una fuerza capaz y dar golpes contundentes y abandonar esa lucha de pequeñas acciones sin trascendencia. La noticia del desembarco de los guerrilleros cubanos en Falcón corre como pólvora en los círculos de inteligencia venezolana. Los primeros reportes, provenientes de campesinos que viven en las inmediaciones de la zona, hablan de hombres extraños, armados, con acento extranjero y un comportamiento poco común. Visten ropa ligera, botas de combate y cargan mochilas voluminosas. Se mueven en grupos pequeños, pero siempre armados con fusiles automáticos. El gobierno de Raúl Leoni recibe esta información con alarma. No se trata de una simple patrulla guerrillera local. Son combatientes formados en Cuba, enviados directamente por el régimen de Fidel Castro para abrir un nuevo frente de guerra. El nombre elegido para la Operación Simón Bolívar es simbólico. Castro pretende vincular su proyecto comunista con la figura del libertador, presentándose como el heredero de su causa en América Latina. Pero el plan tiene un componente aún más ambicioso: crear una base de operaciones en Venezuela que sirva de puente para irradiar la revolución a Colombia y otros países vecinos. La elección de Falcón no es casual. Sus costas abiertas al Caribe facilitan el desembarco de armas, municiones y refuerzos desde la isla. Las Fuerzas Armadas venezolanas, conscientes de la magnitud de la amenaza, despliegan rápidamente unidades de la Guardia Nacional y del Ejército hacia la zona. Los primeros enfrentamientos ocurren en zonas rurales, donde los cubanos intentan ganarse a los campesinos con promesas de tierras, educación y salud gratuita, replicando el discurso que en Cuba había servido para atraer a la población. Sin embargo, la población local, más temerosa de la guerra que entusiasmada con la ideología, comienzan a colaborar con las autoridades, proporcionando ubicaciones y rutas de desplazamiento de los insurgentes. Esto rompe un pilar clave del plan. Castro contaba con que el pueblo venezolano abrazaría su causa, pero la respuesta es fría e incluso hostil. La Operación Simón Bolívar comienza a desmoronarse en cuestión de semanas. Las fuerzas venezolanas, más numerosas y familiarizadas con el terreno, rodean a los guerrilleros en una serie de combates que les impiden avanzar tierra adentro. La falta de apoyo logístico, agravada por la imposibilidad de establecer un corredor seguro para recibir suministros desde Cuba, condena a los insurgentes al desgaste. Varios de ellos son abatidos en emboscadas, mientras que otros son capturados y sometidos a interrogatorios. Allí sale a la luz la magnitud de la injerencia cubana: armas de fabricación soviética, manuales de combate, radios militares y documentos que prueban que la operación es organizada directamente desde La Habana, con la supervisión de altos mandos del régimen castrista. El gobierno venezolano aprovecha la situación para lanzar una ofensiva política contra La Habana en los foros internacionales,
denunciando que Cuba no solo exporta su revolución, sino que intenta socavar la soberanía de los países democráticos del continente. Militarmente, la lección es clara: el país refuerza la vigilancia costera, incrementa la inteligencia interna y estrecha la cooperación con otras naciones del hemisferio para contener futuras infiltraciones. Esta experiencia marca el inicio de una política más agresiva de seguridad nacional frente a la amenaza comunista. La Operación Simón Bolívar fracasa rotundamente. De los guerrilleros que desembarcaron aquel 18 de julio de 1966, pocos logran escapar. Algunos mueren en combate, otros son apresados y unos cuantos logran volver a Cuba, llevando consigo el sabor amargo de una misión imposible. Para Fidel Castro, esta derrota no es el fin de sus intentos de influir en Venezuela, pero sí una advertencia de que la exportación armada de la revolución no siempre encontrará terreno fértil. Para Venezuela, en cambio, queda la memoria de un episodio que puso a prueba su soberanía y que, aunque hoy es poco recordado, marcó un capítulo crucial en la Guerra Fría latinoamericana. Quedan muchas preguntas en el aire. ¿Crees que la Operación Simón Bolívar fue más peligrosa por sus acciones militares o por su influencia ideológica? Si esta operación hubiera tenido éxito total en 1966, ¿cómo crees que sería hoy la historia política de Venezuela? Asegúrate de dejar tu opinión en los comentarios. Y como esta no sería la última vez que Fidel Castro intentó invadir Venezuela, queremos recomendarte este video sobre el desembarco de Machurucuto. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.